Empresarios y empresarias de Colombia, buenos días. Son las 10 de la mañana y a esta hora les damos la bienvenida a nuestra conferencia correspondiente a hoy miércoles 23 de marzo de 2011. ¿Qué es mi empresa en la nube y por qué hay que estar allí? A cargo del doctor José Camilo Dacar. Yo soy José María Bolaño y junto con Stephanie Gregory les estaremos acompañando en la conducción de la conferencia del día de hoy. Antes de darle paso a la conferencia, les quiero dar a conocer someramente la hoja de vida del doctor José Camilo Dacar. Él es ingeniero electrónico de Worcester Polytechnic Institute. Cuenta con un magíster en Mercadeo, Administración de Empresas y Sistemas de Información. Especialista en planeación estratégica de tecnología informática y en su aplicación para logros de ventajas competitivas y valor agregado. Más de 19 años como consultor empresarial en la aplicación estratégica de tecnologías informáticas, comercio electrónico, gerencia de proyectos y planes de continuidad. Quiero reiterarles que al final de la conferencia de hoy realizaremos la sesión de preguntas de los empresarios y empresarias participantes en la conferencia. Para formular sus preguntas pueden hacer clic en la mano de color rojo que aparece en la parte derecha de la pantalla de su computador. O si lo prefiere, puede hacer su pregunta a través del chat. Ahora sí, sin más preámbulos, le damos un paso a su intervención, doctor José Camilo Dacar. Buenos días y adelante con su conferencia. Buenos días. Buenos días, doctor José. Muy bien, aquí estamos trabajando para poner la presentación al aire. ¿Estamos listos? ¿Me confirman si se está viendo la presentación? Perfectamente, doctor. ¿Se está viendo? Ok. Muy buenos días para todos. Veo que la presentación me está quedando en alta definición un poquito, entonces vamos a tratar de trabajar entera con ella. Bienvenidos a todos a tocar este tema que pareciera que es más una moda y ahora con el término del cómputo en la nube y la empresa en la nube y que todo se va para la nube. Estamos trabajando en un esquema bastante interesante para poder generar una cantidad de alternativas de cómputo para todo tipo de empresas que hasta hace unos pocos meses o años, si quisiéramos estirarlo un poco, solo estaba al alcance de la mano de las grandes empresas. La razón principal por la cual estamos trabajando con este tema en la nube y el manejo de las tecnologías en estos lados, precisamente radica en la facilidad que le da a cualquier tipo de empresa de poder acceder a la capacidad de cómputo que necesita. Hoy todas las empresas necesitan la capacidad de cómputo indistinto del tamaño de la empresa. Todas deben estar manejando sus transacciones a través de un sistema de información. Todas deben estar trabajando con sistemas de CRM. Por más pequeñita que sea la empresa, el manejo de los clientes se vuelve tremendamente importante. Todas deben estar haciendo compras y ventas por Internet. Todas deberían estar haciendo reclutamiento a través de páginas de recursos humanos. El tema de tener la capacidad de cómputo en la nube ya deja de ser una opción para las pequeñas empresas, para las grandes empresas, sino que es una obligación para todo tipo de empresas. Y en ese orden de ideas, entonces, vamos a manejar una agenda que tenemos unos 40-45 minutos para conversar con ustedes sobre el tema, donde haremos una introducción primero para tratar de manejar cuál es el ambiente y el entorno y de dónde se nos viene dando todo este tema y por qué terminó yéndose todo para la nube. Vamos a definir lo que es el cómputo en la nube, que de pronto cuando ustedes oigan la definición van a decir, bueno, si esto es tan sencillo, ¿por qué tanta bulla? Pero espero dejarlos al final del día entre los beneficios del cómputo en la nube y las detracciones que se tiene, cuál es la razón por la cual hay tanta emoción con el tema de una nube. Al final de la charla les vamos a presentar unas pautas o unas guías de qué se debe tener en cuenta cuando vamos a hacer una contratación de nubes o cuando vamos a comprar este tipo de servicios, porque tenemos que tener claro que no estamos en igualdad de condiciones cuando estamos comprando un computador para meter debajo de nuestro escritorio, sino que estamos contratando con una empresa la proveeduría de un servicio y el manejo de eso es un poco distinto. Y por último, una gráfica muy concreta de cómo hago para mudarme hacia la nube, cómo empacamos el trasteo y nos vamos hacia la nube. Al final, como bien decía nuestro moderador, habrá una sesión de preguntas y respuestas donde pretendo atender sus inquietudes sobre lo que vayamos a tratar esta mañana. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ingresar entonces a mirar cuáles son los nuevos requerimientos que se les están exigiendo a las empresas
para tener su tecnología informática de tal manera que les permita trabajar en el entorno que tenemos hoy en día. La primera es la definición de responsabilidad sobre el área de tecnología informática, o si queremos decir así, sobre la tecnología de la compañía. ¿Qué es lo que debe proveer la tecnología de la compañía a las personas que la utilizan? Lo que necesariamente tienen que entregar es un acceso a la información y capacidad de cómputo. Eso lo teníamos claro desde siempre, ¿verdad? Hay que dar acceso a la información y capacidad de cómputo. Y ese acceso a la información y capacidad de cómputo inicialmente lo hacíamos con unas tarjetas perforadas o con unos discos de disquetes que había que digitar y luego procesar para sacar unos listados. Como fuera que estuviéramos estructurando este esquema, lo manejábamos, pero hoy se le agregan unas condiciones un poco más fuertes a lo que se requiere, y es que este acceso a la información es cuando el usuario la necesite y desde donde la necesite. Antes procesábamos contabilidades y nóminas, inventarios y balances y todo eso, y los informes salían 2 o 3 meses después y realmente a nadie le importaba eso porque uno manejaba la empresa con otra cosa. Hoy las empresas se manejan con la información, y con información de ya, no información de ayer, ni hace 2 semanas, ni 2 meses. Es la información en tiempo real en línea. Entonces, la primera obligación que tenemos es la responsabilidad de entregarle a los usuarios el acceso a la información y capacidad de cómputo cuando la necesiten y desde donde la necesiten. Y a esto se le agrega un pedacito, y es que es desde donde la necesiten. Pueden estar acostados en su cama viendo televisión y quieren consultar su correo, o estar en un avión y conectarse a internet desde un avión por Wi-Fi y acceder al sistema de la compañía. Entonces, empezamos a mirar que hay una responsabilidad bastante fuerte. El párrafo este que ustedes ven aquí suena muy sencillo, pero desde el punto de vista de desarrollo y de entrega es bastante complejo. El segundo requerimiento sobre el cual hay que hacer énfasis y la agilidad que requiere la compañía, y de esa la requiere de su sistema de información. Esta flexibilidad y agilidad es lo que le va a permitir entonces responder rápidamente a nuevos requerimientos del negocio. Y falta un corolario. Estos nuevos requerimientos del negocio son altamente impredecibles. Hace unos años uno se sentaba a hacer los sistemas de información, se sentaba con el usuario y el usuario le decía, yo quiero esto, va a pasar esto, diseñeme esto. Uno se iba, 3 meses después volvía y eso todavía seguía sirviendo. Hoy tenemos requerimientos que se necesitan en forma muy rápida, y si la respuesta no es rápida, ya no sirve. Entonces, además son impredecibles. Es muy difícil hoy atender este requerimiento, y entonces trabajamos con ese esquema. Y el otro requerimiento es poder incorporar en forma inmediata nuevas tecnologías. Hoy no podemos predecir qué es lo que se viene más adelante. Entonces se requiere trabajar con estándares. Si uno ve la bulla, por ejemplo, que pasó con el iPad, y que es un aparatico descrestante, chévere para trabajar con eso, muy bonito, pero quien tenga aplicaciones hechas en Flash no se van a poder ver en el iPad. Y quien decida hacer entonces una aplicación especial para el iPad que funcionaba en el iPad 1, es probable que en el iPad 2 no le funcione. Y si sus clientes tienen un iPhone, allá tampoco funciona. Y si lo van a usar en el BlackBerry, de pronto no, y en Android tampoco. Y empezamos a tener una cantidad de nuevas tecnologías, de nueva incorporación de nuevas tecnologías, que si no trabajamos con unos estándares de industria, no de proveedor, sino de industria, y eso es a lo que se refiere esto de estándares, va a ser muy difícil que nosotros podamos garantizar que lo que sea que aparezca se va a conectar con nuestro sistema de información. Digamos que hasta aquí los preámbulos en forma sencilla de lo que se está requiriendo y lo que se está exigiendo hoy para el sistema de información. Esto genera entonces una necesidad de conocer unos conceptos básicos sobre el tema de sistemas de información o de tecnología informática. El primero es el concepto de arquitectura de sistemas, y es un montón de fierros, programas, gente, peludos con aretes, recursos físicos para cumplir unos nuevos requerimientos, esos nuevos requerimientos que vimos en la diapositiva anterior. Mi estructura anterior ya no sirve. Yo no puedo pretender que con un servidor metido en mi oficina dentro de un cuarto frío, con una terminal conectada, con eso voy a darle servicio a todo lo que van a requerir mis usuarios. Es claro que hoy necesitamos definir una arquitectura de sistemas, interactuando e intercalando estos equipos, programas, procedimientos, recursos y todo lo demás para poder proveer lo que nos está en la diapositiva anterior. Acto seguido aparece un concepto que se llama cliente-servidor. Y este concepto que se llama cliente-servidor lo que permite es estructurar los sistemas de información de esta arquitectura que hablamos en el punto anterior en 3 capas. La primera capa es la presentación donde se ve la información, la segunda es el procesamiento donde se muelen los datos, y la tercera son los datos en sí mismos, y ya miramos un poquito esto más adelante.
Y por último, estamos pasando a trabajar en cómputo en redes desde lo que traíamos antes con un cómputo completamente centralizado. Y el cómputo en redes nos trae unas ventajas muy grandes, precisamente donde nos estamos recostando sobre la funcionalidad que la red nos da. Más que el equipo, el procesador, el sistema de servicio, es lo que la red nos permite conectividad, conectarnos con los demás servicios, y esa es la funcionalidad sobre la cual nos estamos recostando. El modelo cliente-servidor es esta diapositiva que ustedes ven aquí. Yo no pretendo que ustedes se aprendan todo esto porque esa no es la idea de esta charla, pero sí les quiero mostrar algo. Aquí aparecen las tres capas de las que hablábamos, la presentación, el procesamiento de los datos y la administración de los datos, y por eso se habla de tres capas. Las tres cosas tienen que estar separadas. Yo debo poder sacar los datos de una máquina y pasarlas a otra, el programa de una máquina y ponerlo en la web, y la presentación, obviamente esa presentación hoy está en un navegador. Hoy vemos las aplicaciones a través de un navegador. En un esquema está lo que es el tiempo compartido y en el otro esquema está lo que es un PC solito trabajando. Y en la mitad lo que tenemos sombreado aquí en gris son 5 colores y sabores de cliente-servidor. El primero que teníamos de cliente-servidor era esta que está aquí en la mitad, cuando teníamos PCs conectados con Visual Basic, entonces ahí veíamos por primera vez con un gran wow, unas aplicaciones gráficas en el PC. Eso partía el procesamiento a través de la red. Hoy estamos más trabajando en este esquema que vemos aquí, donde la presentación debe estar en cualquier aparato, cualquier dispositivo cliente, por llamarlo así, ya lo explicamos, y el procesamiento y la administración de los datos están más allá, en una parte donde realmente no nos interesa dónde, pero están por allá donde están los señores de bata blanca guardados en el aire acondicionado, conectados a través, obviamente, de una conexión de red que cada vez se hace más importante. Esto es lo que es el modelo cliente-servidor en términos generales. ¿Qué nos indica esto hoy? Que tenemos una arquitectura actual que trabaja con un procesamiento, y aquí en este procesamiento tenemos el sistema de información como tal, el código, los programas, los que hacen que el sistema de información se mueva. Ahí tenemos la codificación. Ahí está la nómina, ahí están los inventarios, ahí está el programa que me permite conectar el CRM con Facebook, ahí están esas aplicaciones. Esas aplicaciones obviamente necesitan estar conectados con los datos porque solitas no sirven para absolutamente nada. Entonces, esa es la otra parte, que es la administración de los datos, y ahí metemos lo que es la información. Las grandes ollas donde tenemos los datos de los clientes, de los productos, de los proveedores, de la competencia, todas las ollas de datos, inclusive la contabilidad está por ahí metida. Esto se tiene que conectar. Esa conexión hoy la podemos hacer o bien porque las dos cosas están metidas dentro de la misma máquina, o porque están en máquinas que están un poquito separadas y las conecto por una red de fibra óptica, o porque están completamente separadas y las conecto a través de un área ancha o donde sea una conexión de red. Muy extraña la otra situación, pero normalmente uno tendría procesos y datos junticos en el mismo sitio. Por la otra parte está la presentación, y es cómo voy a mostrar yo lo que sale de ese procesamiento de los datos. Una vez obtenga yo los resultados del procesamiento, lo tengo que mostrar. Y esa presentación entonces se hace en un ambiente completamente web, y es donde yo lo debo presentar. ¿Qué me conecta todo esto? Una red que permite conectar el procesamiento y la administración de los datos con la presentación al otro lado. Y esta es entonces la arquitectura actual que estamos utilizando desde el punto de vista cliente-servidor para definir hoy cómo debiéramos estructurar nuestros sistemas de información para resolver, reitero, esos tres requerimientos iniciales de poder responder rápidamente, poder incorporar equipos nuevos que todavía no conocemos y darle al usuario lo que necesita donde lo necesita. Si miramos un poquito en detalle, esto es lo que en este lado es lo que normalmente incluiríamos como la parte del servidor, y al otro lado metemos la parte del cliente. ¿Qué significa esto? Que nosotros a nivel de servidores tenemos granjas de servidores. Hoy pasamos de esa caja grande que teníamos en alguna parte instalada a unos racks o unos estantes donde podemos poner servidores que se conocen hoy como blades, que hagan de cuenta que son como unas cuchillas de más o menos pulgada y media de grueso, donde podemos tener 8, 10, 16, 24, 48 servidores, uno al lado del otro. Y reitero que estos son servidores de hardware, porque también hay servidores de software, y ya hago la diferencia. En este servidor de hardware lo que tenemos es quien sirve los procesos, quien procesa, quien muele, quien suma 1 más 1 para dar 2 casi siempre. Ese es el hardware que está allí desde el punto de vista de procesamiento. Sobre este procesamiento es indispensable entonces colocar el tema del software, que son las aplicaciones, y los manejadores de bases de datos. Obviamente, si uno quisiera entrar en detalle, falta el sistema operativo y una cantidad de cosas que no nos compete en este momentico tener en cuenta aquí, pero eso es lo que tenemos del lado del servidor. Desde el lado del cliente
pasamos de tener unos PCs, no incluir las terminales aquí porque ya las terminales creo que las podemos botar a la basura, pero desde el lado del cliente tenemos unos PCs de escritorio que conocimos todos, empezaron en blanco y negro y ya hoy los tenemos de colores y de todas las formas que queramos. Pasamos a tener los notebooks y los netbooks, que eran como un notebook más chiquito, más portable, más trasteable, lo podemos llevar a todas partes, con una capacidad de cómputo un poquito menor y favoreciendo más la conectividad para poderme conectar a internet donde tengo el resto de las cosas. De ahí pasamos a las tabletas en donde tenemos el iPad, el Zoom, el Sky, se me olvidó la de Samsung, pero entonces tenemos las tabletas en donde ya tenemos menos capacidad de cómputo, más capacidad de conectividad. Si no es solo por Wi-Fi, entonces también es por 3 GSM, o sea, podemos conectarnos mucho más, podemos hacer menos en el aparatico. Y por último, estamos trabajando con unos dispositivos celulares donde sabemos que es muy poquito lo que podemos hacer en estos dispositivos. Hay muy pocas aplicaciones grandes, por llamarlo así, dentro de estos dispositivos y lo que nos dan son acceso a información o conectividad a una información que está en estos servidores del otro lado, ¿verdad? Del lado derecho de la pantalla. En la mitad que tenemos, venimos de las famosas redes LAN y WAN, de la red local de la compañía donde conectamos a todo el mundo en red. Luego necesitamos que las otras oficinas se conecten y aparecen las redes de área ancha y empezamos a meterle unos cambios en tecnología bien interesantes, ¿verdad? Aparece el Bluetooth, que nos permite una conectividad inmediata en dispositivos a muy corta distancia. Aparece el Wi-Fi, en donde nos permite conectarnos como estoy conectado yo ahora. Muchos de ustedes de pronto están conectados así. Nos permite conectar los celulares y las tabletas y muchos de estos otros dispositivos con redes Wi-Fi cuando se requiera. Y aparece el GSM, que es como la red celular que nos brinda como lo mejor de dos mundos. La facilidad del acceso a los datos y además la posibilidad de movilidad. Ya las antenas y las redes están puestas. Tenemos en Colombia, somos 40 millones de personas y hay como 50 millones de teléfonos celulares. Las antenas ya están para conectarnos desde donde sea. Entonces, cualquier sistema de conectividad de datos que requiera conectarse en zonas apartadas, la solución a través de telefonía celular es bien interesante. Este es el panorama entonces de la arquitectura actual. Con esto es con lo que nos estamos viendo abocados hoy desde el punto de vista de tecnología. Y fíjense que hasta aquí todavía no he hablado de dónde ponemos cada cosa de estas. ¿Cómo se ha movido el centro de cómputo? Y el centro de cómputo termina siendo lo que tenemos en este lado de la pantalla donde dice el servidor. Ese es nuestro centro de cómputo, allá es donde se procesan las cosas. Entonces teníamos un centro de cómputo local donde toda la responsabilidad recae sobre la empresa, no solo para que los equipos estén disponibles y el software funcione y cambiar las versiones, sino también para que haya energía, haya aire acondicionado, la energía no se vaya, haya conectividad a internet, no solo por un hilo, sino 2, 3 o 4 por si se cae alguno, y una serie de características en donde es la empresa la responsable de garantizar que ese centro de cómputo funciona adecuadamente. Luego aparecieron los servicios de colocation, y es a donde yo le trasladaba a un tercero, que bien puede ser un proveedor de servicios de internet, por ejemplo, o un data center tercero, a donde yo le tiraba mis máquinas, y eso lo llamábamos colocation. Casi que yo ubicaba en esas máquinas, o colocaba para traducirlo directamente, mis máquinas en el sitio del proveedor. Las máquinas eran mías, me daba un poquito más de seguridad el poder saber que en mi máquina solo estaba yo, pero el proveedor me garantizaba que había energía y había conectividad siempre disponible, además de conectividad. Entonces, ese tipo de servicios me daban una ventaja en que ya no tenía yo que tener plantas eléctricas, líneas redundantes, equipo, sino que era el proveedor que me ayudaba con eso. Empezamos a ver que ya el tema de colocation también requería planes de continuidad, había que hacerlo en otra parte, y empiezan terceros a aparecer a vendernos lo que es la infraestructura como servicio. Y entonces es el tercero o mi proveedor quien se hace responsable de toda la infraestructura, y en infraestructura hablamos de telecomunicaciones, de equipos, sistemas operativos, bases de datos, sin información, sino la base de datos del servidor nomás. Y esta responsabilidad hacía entonces que yo me pudiera liberar un poco de esa carga administrativa y trabajar en lo que es mi negocio realmente. De ahí pasamos a plataforma como servicio. Entonces ya no es solo la infraestructura de los fierros, incluida ya el teléfono y todo eso, sino que ahora además tengo capacidad de procesamiento, puedo desarrollar, accedo al almacenamiento y tengo acceso a esta plataforma desde el punto de vista de atrás, no como usuario, sino como si fueran mis máquinas, pero son de un tercero. Pasamos al software como servicio. Y entonces ya es el tercero el responsable no solo de la plataforma y de la infraestructura, sino que la aplicación y el software que yo estoy utilizando también es de ese tercero. Y eso me da unas ventajas grandísimas en el sentido de que yo ya no tengo que preocuparme porque mi aplicación de nómina esté actualizada con las últimas cambios en la legislación, sino que eso le toca hacerlo al proveedor. Cuando yo me meto cada 15 o cada 30 a liquidar mi nómina, eso allá atrás tendrá las últimas versiones, las últimas tecnologías, lo que necesita tener para funcionar.
y se desentiende uno de esa parte. Y entonces, para no seguir en esa línea, se inventaron un término que se dice cualquier cosa como servicio. Y entonces ya no es solo la infraestructura, la plataforma, el software, sino cualquier otra cosa. Y nos empiezan a agregar que yo le hago el backup. Usted no se preocupe que yo le tengo otro sitio alterno. Además, si quiere yo le proceso y si quiere yo le liquido. Y empezamos a manejar todo este tipo de migración que nos va dando unas luces sobre hacia dónde tiende el manejo de los centros de cómputo. Los que nos introdujeron a este concepto realmente fue Hotmail con su correo primero en la web y Gmail y Yahoo y todos estos sistemas de correos, en donde ninguno de nosotros, simplemente por el hecho de que era gratis el servicio, se nos ocurría sentarnos a pensar si el servidor era seguro, si alguien se podía hackear mi cuenta, si yo cómo hago para tener mis correos en mi PC por si no me puedo conectar. Digamos que esas preguntas no nos las hacíamos. Hoy no las hacemos porque el correo es un poco más necesario, pero en ese momento usábamos el correo y el correo estaba por allá metido, no sabemos dónde, ni de dónde estaban los computadores de Google o de Windows o de Hotmail. Es más, todavía a uno no le importa eso dónde está. Más que el no saber es que no nos interesa eso dónde está. Confiamos, entre comillas, en que esas personas saben lo que están haciendo y que cuando queramos entrar a Hotmail o a Gmail o a Yahoo Mail, ahí está el correo. Digamos que esa es como la sensación de los primeros pasos que se dieron para irnos hacia la nube. Y la nube aquí, me voy a adelantar un poquito a la definición de la siguiente diapositiva, la nube termina siendo precisamente eso, Internet. A Internet se le conoce como la nube. Pasamos a tener ahora unas aplicaciones, entonces ya no es solo el correo electrónico, sino que empezamos a agregarle cosas como el calendario, videos, chat, más correo corporativo, hojas de cálculo, procesamiento. Empezamos a meterle información ya de lo que manejamos de oficina, ¿verdad? Casi que a pasar nuestro PC con el Office a ponerlo en la nube por allá, a donde yo me pueda conectar desde donde esté. Mis documentos están allá arriba y yo no tengo que trastear con máquinas de ninguna parte. Y luego empezamos a manejar aplicaciones de core de negocio como Salesforce, que es como la abanderada de las aplicaciones en la web, en donde nos ofrece un servicio de CRM completísimo en la web. Entonces empezamos a ver que ya nosotros no necesitamos, si queremos un CRM, ni traer máquinas, ni instalar máquinas, ni traer peludos, ni capacitación, porque eso es muy fácil de usar. Lo único que necesitamos es abrir una cuenta que, entre otras, para un usuario es gratuita hasta la última vez que yo miré, y empezar a manejar la información de nuestros clientes. No hay que hacer proyectos de implementación, compras, contratas, nada. Y si necesito meter más usuarios, pues eso vale entre 5, 10 o 15 dólares mensuales por usuario. Entonces es muy fácil de adquirir. Creo que nadie tiene que ir a hacer un proyecto pues, de 3 reuniones de juntas directivas para aprobar una inversión de 500 dólares al mes para manejar los clientes. Eso casi que sale de la caja menor. Entonces, como definición, el cómputo en la nube es ofrecer servicios de cómputo a través de Internet, que como decía ahora es lo que conocemos como la nube. Ese es el famoso cómputo en la nube, ¿sí? No es sencillo, suena muy fácil decirlo, pero para poder proveer servicios de cómputo en la nube, las cosas tienen que estar hechas para proveer servicios de cómputo en la nube. No se trata simplemente de trasladar esa máquina vieja que tengo por ahí guardada donde manejo el correo mío y ahora pongámosla por allá en Internet y que todo el mundo acceda. Esa no es la filosofía de trastearse para la nube. Y entonces empezamos a mirar cuáles son estos servicios de cómputo. Habíamos tocado el tema de la infraestructura, la plataforma, el software aplicativo y ahora tenemos casi que cualquier cosa como servicio en la nube. No les voy a detallar esto, pero quiero que vean según Sun Microsystems, ahora adquirida por Oracle, qué es lo que ellos ven como la nube, por ejemplo. Ven unos usuarios en la parte superior que se conectan con lo que sea, ¿sí? Y estos usuarios se pueden conectar con lo que consideren pertinente. Y hay varios modelos en donde aquí está un proveedor de servicios administrados que incluye la parte de operación. Aquí está la parte de servicios, donde incluye códigos de aplicaciones, altos niveles de servidores. Está la plataforma donde está el software de infraestructura, como las aplicaciones, las bases de datos y el ambiente web. Está la capa de infraestructura donde ya hay una virtualización del sistema operativo, el hardware y el almacenamiento, y está la capa de red. Y entonces aquí en la mitad en esto vemos software como servicio, aquí está plataforma como servicio, infraestructura como servicio y solo hosting. El camino que queremos dar es hacia este lado de la izquierda, lo que queremos subir es hasta la operación directa sobre el sistema de la nube. Hay mayor esfuerzo mientras vamos de derecha a izquierda para poder obtener mayor, es más funcional y hacia la parte de abajo es menos funcional lo que estamos haciendo. Esto es lo que dice Sun que provee desde el punto de vista de la nube. Pero no son los únicos, ¿verdad? Los dos grandes plataformas líderes en el ofrecimiento de servicios de nube, creámoslo o no, son Amazon y Google.
Y aquí faltaría poner una de Microsoft, pero todavía no tenemos como mucho conocimiento de cómo opera la plataforma de Microsoft para poderla meter aquí al lado y compararla. Ambas definen unos servicios de propósito general de soporte, servicios de cómputo en la nube y servicios con capacidad para los clientes. Google ofrece una serie de herramientas, por ejemplo, editores de módulos, los gadgets famosos que son pedacitos de código para poner y otras cosas. Y fíjense que aquí aparecía un Google Gears que la semana pasada ya fue descontinuado, por ejemplo. Eso es para demostrarles lo que avanza esto y apenas estamos aprendiendo a manejarlo. Mientras que Amazon dice, no señor, cada usuario define qué capacidad le quiere poner a su usuario en la nube. Yo le doy hasta aquí apenas abajo, que es lo que ellos llaman la nube elástica de cómputo, donde hay máquinas y donde hay instancias de máquinas. Si yo compro la máquina, la base de datos, el sistema operativo, y lo que yo le ponga encima de eso ya es problema mío. ¿Cuáles son los beneficios de la nube? La nube nos permite prácticamente utilizar infraestructura de clase mundial a unos costos razonables. Y esto es lo que permite que cualquier tipo de empresa, cualquier tamaño de empresa, pueda hoy abocarse a un programa de tecnología informática sin tener que recurrir a 2, 3, 4 millones de dólares, 15 personas, 2 años de proyecto. Ese tipo de proyectos ya los estamos viendo diluirse y pasarse hacia unos proyectos donde yo lo que adquiero es una capacidad para un servicio en particular. El otro servicio es que tenemos disponibilidad del 100% de lo que esté en la nube. Ya tenemos tecnologías que nos permiten garantizar que lo que esté por allá en la nube va a estar disponible 100% en la nube. Ojo que otro tema es la conexión hacia esa nube, ¿verdad? Ya lo tocamos ahora. Otro beneficio adicional es poder implementar más rápido y menos riesgosamente cualquier cosa. No tenemos que incurrir en altas inversiones para poder implementar cosas rápidamente. Se puede pagar por lo que realmente se usa. Cuando uno adquiere un equipo, uno normalmente lo adquiere con una capacidad de crecimiento para yo poder crecer mis operaciones, y durante el tiempo que llegue a ese nivel de crecimiento tengo una máquina que está subutilizada, una o varias máquinas. Tengo escalabilidad, y esta escalabilidad es de dos maneras, ¿verdad? O puedo seguir comprando programadamente más capacidad de cómputo, o en algún momento puntual, por ejemplo, el día de la liquidación de la nómina de una empresa que tenga 50,000 empleados, o el día que debo procesar la liquidación de los aportes de salud de una institución de 1.000.000 de empleados, ese día yo le puedo decir a mi proveedor, señor, los días 10, 20 y 30 voy a hacer un proceso que requiere 50% más de máquina por 10 horas. Y yo pago por ese pedacito. Imagínense que tuviera que tener yo una máquina con un 50% más de capacidad para usarla 6 horas cada 10 días en la compañía. Está el tema de las actualizaciones automáticas, porque estas actualizaciones terminan manejándose directamente en el proveedor del servicio. Ya no me toca a mí hacerlas, sino que es el proveedor quien lo hace. Y por último, me da la facilidad de acceder con cualquier cliente con conexión a Internet a todos los servicios que tengo en la nube. Ese acceso lo voy a hacer, obviamente, garantizando que las aplicaciones estén en un ambiente web y el acceso lo haga yo a través de un navegador. Sin embargo, esto no es todo un castillo de felicidad y todo rosadito de alegría. Hay una cantidad de elementos y desventajas y requerimientos que preferimos llamar nosotros, que son los que exigen un poco que la forma como yo contrato y la forma como estructure mi servicio en la nube quede claramente definido. El primero es la dependencia del proveedor de ese servicio centralizado. Hay un dicho que dice que uno no puede poner todos los huevos en una canasta. Pero en este sentido, desde el punto de vista de la tecnología, ya los tenemos puestos todos los huevos en una canasta y son las máquinas que tengo en mi compañía. Por lo tanto, yo tirarle esas máquinas a un tercero, pues siempre y cuando yo lo haga bien hecho, quiere decir que los puedo tirar en una canasta más robusta, más fuerte, más sólida, mejor diseñada, con más recursos, para atender allí los huevos en esa canasta. Sin embargo, no podemos perder de vista que esa dependencia de ese proveedor centralizado, el día que ese proveedor o se desaparezca, o diga que ya no va, o le caiga un rayo o un tsunami que Dios no lo quiera, pues perdimos los huevitos. Y entonces ahí estamos con ese riesgo y esa dependencia donde nos hace tener un poco de temor. Lo otro es que haya un acceso a ese servidor. En los países nuestros, así hayamos avanzado mucho en la conectividad a Internet, todavía tenemos reparos con esa conexión. Es muy fácil encontrar muchos sitios donde llega uno con banda ancha cableada, pero el proveedor que nos da el acceso a Internet se puede caer, la línea puede estar bajita, la velocidad se baja. Tenemos todavía el tema de disponibilidad de acceso a ese servidor. Curiosamente, cuando uno llega a la empresa y prende el computador y no hay acceso a Internet, uno pareciera que no, como que no puede trabajar. Y se le olvida a uno que uno todavía tiene un montón de cosas en el PC, como el Word y el Excel, donde podría trabajar mientras aparece Internet otra vez. Sin embargo, el uso de la tecnología hoy nos invita a estar conectados y tenemos
muchos ejemplos de multinacionales, por ejemplo, aquí en Cali, donde estoy yo, empresas como Johnson Johnson, Colgate, Goodyear, todas las multinacionales ya no procesan en Colombia, sino que procesan en sus casas matrices, y lo que tienen que hacer es garantizar que hay una conexión redundante, múltiple y por todas partes para poder acceder a ese servidor, si no prácticamente la compañía se para. Está el tema de seguridad, que nunca dejará de ser una piedra en el zapato para todos los temas que tengan que ver con computación, pero para esto también tenemos unos elementos que nos indican cómo debemos construir nosotros los centros de cómputo alternos, cómo debemos construir el nuestro, inclusive qué nivel de seguridad tenemos, y empiezan a surgir para responder con este tema de seguridad, no solo nubes públicas como la que podemos ver como la de Google o como Amazon, sino que empiezan a haber nubes privadas. Yo puedo construir mi propio data center, yo puedo darle mi acceso, yo puedo darle las redes redundantes de conectividad. Obviamente los costos son mucho más altos, pero en caso de que yo tenga una limitante de seguridad muy alta y necesite estar en la nube, esa sería la forma para ir. Y la otra desventaja o el otro requerimiento que se hace sobre el cómputo de la nube es que yo quiero poder cambiar fácilmente de proveedor. Para darles un ejemplo, yo estoy teniendo problemas con mi proveedor de hosting en este momento y simplemente para cambiar mi portal es un camello, o sea, hay que hacer un trabajo bastante arduo. No es fácil salirse de un proveedor que ya le está dando a uno ese servicio. Entonces empiezan a surgir, ustedes ven con estos requerimientos que lo que yo tengo que hacer es seleccionar muy bien a mi proveedor. Ya el proceso no está en que yo me vaya por el más barato, el más bonito o el más cerca, sino por uno que me brinde la mejor posibilidad de refutar estos riesgos y garantizar que no voy a tener que lidiar con esto en el diario del manejo. ¿Cómo debemos asignarnos entonces para comprar las nubes? Tenemos que tener en cuenta primero la arquitectura. No todas las aplicaciones nos van a caber en la nube. Necesitamos que tengamos las aplicaciones desarrolladas en esas 3 capas que les comentaba, que sean en ambiente web. Habrá algunos requerimientos especiales para una base de datos sofisticada que yo maneje, o de pronto una versión muy vieja que tengo de una base de datos porque las versiones nuevas descontinuaron algo que yo utilizaba. Y aquí empezamos a determinar entonces si requerimos una mezcla de nubes privadas, públicas o solo privadas o públicas. Está el tema de la confiabilidad, que la puedo manejar de 2 maneras, ¿verdad? La confiabilidad significa que eso que está allá en el sistema no se va a caer, y podemos tener equipos de alta confiabilidad, o sea, los equipos de alta disponibilidad se conoce como término técnico, que son de alto costo también, pero tienen una capacidad de respuesta a fallos incluida dentro de la máquina, ¿verdad? O la otra es tener unos equipos de baja confiabilidad, que son de muy bajo costo, pero tengo un montón de equipos comprados. Entonces, si se daña uno, simplemente lo desconecto y meto otro. En ese orden de ideas, lo que le queremos apuntar es a estos famosos 6 nueves, que es el 6 sigma de calidad, que apenas va por 5. Queremos llegar a estos 6 que están aquí abajo, que son 99.9999% de disponibilidad. El otro parámetro es la disponibilidad del servicio. No es que esté el servicio arriba, sino que yo pueda acceder a este servicio. Y debemos acceder en horarios de 7×24 y para siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que los usuarios nuestros pueden estar donde estén y hay que darle servicio donde estén. Debemos poder entonces contratar también una disponibilidad menor para aplicaciones no críticas. Yo cuando voy a liquidar la nómina la necesito los 15 y los 30. Yo no necesito que la nómina esté disponible un 10 a las 12 de la noche. Pero la aplicación de pedidos o la exposición de materiales o el control de planta o el seguimiento de transporte para los camiones en la logística, esas aplicaciones tienen que estar disponibles al 100%. Y está el tema de monitoreo, que son las herramientas que yo debo empezar a buscar para garantizar que yo puedo medir y ver cómo andamos precisamente en los 2 puntos anteriores, en confiabilidad y disponibilidad. ¿Cómo mido yo que sí está funcionando bien esto? ¿Cómo medimos que el sistema se está comportando como debe comportarse? ¿Cómo medimos que las personas pueden hacer lo que deben hacer dentro de los tiempos que se estructuró dentro de un acuerdo de servicio? Y está entonces la medición del desempeño y el ancho de banda de la operación ya del sistema. Necesitamos tener el desempeño y tiempo de respuesta, qué tanto se me está demorando la máquina en responder, qué tanto si yo me conecto realmente me da el servicio o no, cuál es el ancho de banda que me estoy consumiendo, si es mucho ancho de banda, si necesito más ancho de banda en la conexión, si tenemos cómo mejorar la aplicación, y aquí empezamos a medir este desempeño y empezar a ajustar las aplicaciones. ¿Qué pasa si alguno de estos factores nos va a afectar, se va a fallar? Entonces nos va a afectar al usuario final. Si yo tengo bajo desempeño y tengo bajo ancho de banda, va a ser muy difícil que esa aplicación
portátil, llamémoslo así, con la que yo estoy andando atendiendo a mis clientes o manejando proveedores o despachando clientes o despachando pedidos o atendiendo inclusive pacientes en una clínica, vaya a funcionar adecuadamente. Realmente todo esto depende de un adecuado diseño de las aplicaciones. Debemos garantizar que estén bajo arquitectura cliente-servidor, que estén bajo diseño web, que las bases de datos estén en tercera forma normal. Todas las características que ya deben saber los ingenieros que desarrollan aplicaciones de qué deben tener las aplicaciones para poder trabajar bien en la nube. Está el tema de capacidad, cómo contratamos la capacidad con nuestro proveedor, cómo vamos a garantizar que tenemos una capacidad hoy y en la medida que vayamos creciendo esa capacidad también va creciendo con nosotros y además cuál es el procedimiento para acceder a esta capacidad mayor cuando yo la requiera en esos momentos puntuales que comentábamos de poder decir necesito mayor capacidad de cómputo hoy o mi sitio web va a alojar una conferencia con 1000 personas, necesito que me aumente el ancho de banda. ¿Cuál es el procedimiento para lograr eso y cómo se maneja? No podemos dejar por fuera el tema de seguridad, que sigue siendo uno de los temas más complejos con Internet, con los sistemas de información y con lo que manejemos. Existe ya un estándar que es el ISO 27000 y ese ISO 27000 nos permite validar temas de seguridad y realmente hay como 3 elementos de seguridad que debemos contemplar. Uno es la seguridad empresarial, o sea, cómo garantizamos que no se metan virus, el spam, que haya hackeo sobre las bases de datos y acceso. Y esto lo debe garantizar si tenemos el cómputo en la nube, quien nos provee el servicio. A las aplicaciones debemos garantizar un acceso permitido vía roles, en donde hay roles de proveedores, suministros, de quien sea que va a jugar un papel dentro del sistema, y con base en ese rol o ese perfil se da el acceso permitido, puede acceder. Y por último está el tema de uso de redes privadas virtuales para poder garantizar que haya en la transmisión por lo menos una seguridad en esa misma transmisión. El manejo de las copias de respaldo. ¿Cómo se van a hacer? ¿Cada cuánto se hacen? ¿Dónde están? ¿Cómo accedo a ellas? ¿Si las puedo traer? ¿Y cómo restablezco en caso de? ¿Y cuál es la recuperación ante un desastre? ¿Cómo va a operar el proceso de recuperación? ¿Qué tiene este proveedor en pie para garantizarme que si sucede algo particular o algo grave, me puedo recuperar de ese servicio? Digamos que hasta aquí los parámetros que hemos dado, creo que 8 o 9 puntos que se deben tener en cuenta cuando uno va a adquirir una nube. Y esos puntos que están allí se incorporan todos dentro de un esquema que se conoce como Acuerdo de Nivel de Servicio, o SLA por sus siglas en inglés, de Service Level Agreement. Ese acuerdo de nivel de servicio es el que termina siendo el gran anexo, que para mí preferiría que fuera el contrato que hago yo con el proveedor. Los demás temas administrativos, contables y legales del contrato que deben estar incluidos ahí no deben ser la parte importante, que la póliza de cumplimiento, no. Lo que necesitamos validar es que nuestro proveedor nos cumpla con todo esto que necesitamos. No nos interesa meternos a pelear con el proveedor ni meterle una demanda. Ese no es el objetivo del negocio. Nos interesa que esto opere como nos dijeron que iba a operar. Ahora sí, por último, ¿cómo llego a la nube? Si todo esto es tan bonito, ¿cómo hago para llegar allá? Entonces nosotros les ofrecemos unos 3 pasos para hacerlo. Lo primero es empezar a trastear la infraestructura. Debe ver usted cómo echa los fierros, los cables, las conexiones y un montón de cosas de estas dentro de un camión y los manda para donde los tiene que mandar. En algunos casos, en los proyectos de cambio de plataforma o de cambio de infraestructura, están viéndose abocados a tener que escoger si compro servidores para traer otra vez a mi compañía o más bien es momento de empezar a pensar si debiéramos estar pensando en alguien que me provea ese servicio en la nube. El segundo paso es mirar cómo pasamos servicios básicos, el sitio web, el correo electrónico, la productividad de oficina como el Word, el Excel, el PowerPoint y eso, los procesos de soporte que tenemos en la compañía como la contabilidad, la nómina, los inventarios, la cartera, todos estos procesos administrativos que no están muy de cara al cliente, los podemos ir pasando en la medida que vayamos afianzándonos en el tema de la nube. Y por último, pasar ya a los servicios del core de negocio, donde tenemos 3 tipos de servicios que conocemos, como los transaccionales, los informacionales y los estratégicos, que se van migrando para ser brindados en la nube. Es importante aclarar que esto no se tiene que hacer en este orden, sino que es una forma ordenada de hacerlo si lo queremos hacer. Pero si tenemos un proyecto de montar un CRM, por ejemplo, que hoy no tenemos en la compañía, yo puedo de una vez meterme a este cajón fucsia que vemos aquí a la derecha, ir hasta allá y decir, listo, yo voy a montar ese sistema que es una mezcla de transaccional, informacional y estratégico en un proveedor de CRM que me ofrezca el servicio con máquinas, todo metido allá y yo le pago una mensualidad. Esto es la lista de infraestructura que podemos mirar la primera vez, donde está el tema de electricidad y acondicionado, servidores de hardware, de bases de datos y la parte de seguridad. En los servicios básicos migramos Google Apps y Microsoft Office Live nos permiten migrar hacia la famosa nube esas soluciones de aplicación de escritorio, agregando unas funciones de colaboración bastante interesantes que nos permiten trabajar
en forma colaborativa conectados desde un solo punto. Y al final pues ya tendremos pues los procesos tradicionales del negocio como el outsourcing de procesos de negocio, el ERP, inteligencia de negocio, el CRM, y aquí está pues el ejemplo de Salesforce, que siempre será un referente en este tipo de sistemas. Hasta aquí tengo yo mi presentación, estoy a disposición por donde me quieran contactar, y abrimos ahora con la colaboración de nuestro moderador la sesión de preguntas. ¿Aló? Perfectamente, doctor Dakar. Sí, le estoy escuchando perfectamente. Ha sido muy interesante su Todos. conferencia en el día de hoy. ¿Me está escuchando, doctor José Camilo? Sí, claro, pensé que se habían dormido todos. No, nos faltaba. Le estoy hablando. Además es que ha sido muy interesante su conferencia en el día de hoy. Es un tema de muchísima actualidad que, de a no dudarlo, va a ser de gran beneficio para los empresarios y empresarias que en el día de hoy han estado siguiendo muy de cerca su conferencia. Antes de iniciar la sesión de preguntas de los participantes, vamos a realizar nuestra acostumbrada y habitual encuesta entre los empresarios y empresarias participantes con el fin de optimizar cada día la calidad de nuestros eventos. Son 3 preguntas que ustedes deben responder, señores empresarios y empresarias. Tienen 2 alternativas, responden sí o no. Deben hacer clic en alguna de las 2 alternativas. La primera pregunta es la siguiente. ¿El conferencista desarrolló con claridad los temas? Primera pregunta. ¿El conferencista desarrolló con claridad los temas? Recuerda que pueden hacer clic en la respuesta escogida, sí o no. Además, para las preguntas para nuestro conferencista del día de hoy, José Camilo Dakats, ustedes pueden hacer clic sobre la mano de color rojo que aparece en la parte derecha de la pantalla de su computador y pueden hacer la pregunta directamente. O si lo prefieren, pueden hacer la pregunta por el chat. Entonces, damos paso a la primera pregunta de la encuesta interna. El conferencista desarrolló con claridad los temas. Vamos con la segunda pregunta. ¿El tema de la conferencia resultó ser un valioso aporte para su empresa? Repito la pregunta. ¿El tema de la conferencia resultó ser un aporte valioso para su empresa? Recuerde que pueden contestar sí o no. Deben hacer clic en alguna de las 2 alternativas. Y vamos entonces con la tercera pregunta rápidamente para agilizar este segmento y luego proceder a las preguntas de los empresarios para nuestro conferencista, el doctor José Camilo Dakats. La tercera pregunta. ¿Volvería a participar en conferencias virtuales? Tercera pregunta. ¿Volvería a participar en conferencias virtuales? Recuerden que después de que respondan esta tercera y última pregunta, daremos paso a las preguntas que ustedes tienen directamente para el doctor José Camilo. Recuerden que al lado derecho de la pantalla de su computadora hay una manito. Ustedes deben hacerle clic y pueden acceder directamente al doctor José Camilo con sus preguntas. Muy bien, entonces ahora sí damos paso a la sección de preguntas de los empresarios participantes en el día de hoy. Vamos a darle el turno inicialmente a don Hernando Rivas y se prepara don Rodrigo Bedoya para hacer su pregunta. Don Hernando Rivas, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Don Hernando Rivas, le escucha el doctor José Camilo Dakats para su pregunta y se prepara Rodrigo Bedoya. Bueno, damos paso entonces a don Rodrigo Bedoya.
Señor Bedoya, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Adelante con su pregunta. Muy buenos días, de aquí de Bogotá. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Puede hacer su pregunta. Bueno, mi pregunta está relacionada. Si no tengo aplicaciones web enable, ¿puedo hablar de computación en la nube? Si me quiero migrar, digamos, a un ambiente en la nube, ¿podría hablar de que estoy en la nube si mis aplicaciones no son web enable? Rodrigo, el concepto de nube es como el remoquete o el apodo que se le dice a Internet, y las aplicaciones sobre Internet deberían ser web enabled, ¿sí? Esto no implica que usted no pueda tener un servidor en un centro de cómputo alterno al cual usted acceda a través de una pantalla de caracteres o una pantalla de su propio proveedor, pero no le va a dar la flexibilidad y responsabilidad que nosotros miramos como los factores críticos adelante. Las aplicaciones se recomienda estén en ambiente web y estén en 3 capas, ¿sí? Correcto, muchas gracias. Un gusto. Muy bien, entonces vamos con la pregunta de don Antonio María Rueda y que se prepare don Ramón Pablo Cortés. Don Antonio María, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Adelante con su pregunta. Bueno, entonces le damos paso a don Ramón Pablo Cortés. Don Ramón, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Bueno, entonces mientras nos conectamos con los demás participantes, damos paso a esta pregunta que nos formula don Mauricio Ospina. Quisiera saber cómo se puede aplicar estos conceptos en una pequeña empresa. Muy bien, Mauricio. Precisamente la concepción del cómputo en la nube lo que permite es que cualquier empresa de cualquier tamaño pueda acceder a unos servicios de muy alta calidad y disponibilidad a unos precios relativamente bajos. Les cito algunos ejemplos. Uno puede contratar con Google para 100 personas en su compañía o 200 o los que tenga. Es más, si tiene 5, 6 o 7, el servicio es gratuito para trabajar con todas las aplicaciones, con chat, correo, hoja electrónica, presentaciones, procesador de palabra, todo de forma colaborativa y hasta hacer su propio sitio web, sin pagar un peso, si son menos de 50 personas. El correo queda administrado con bandejas de 7 gigas para cada uno, por ejemplo, con filtro anti-spam y antivirus. Estos servicios de estar en la nube precisamente lo que ofrecen es la posibilidad de que cualquier empresa acceda a todos los servicios que tiene una empresa grande sin tener que erogar un dinero muy alto. Perfectamente, doctor José Camilo. La siguiente pregunta la hace don Efraín César Vidal y prevenimos a don Hernando Rivas. Don Efraín, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Y adelante con su pregunta. No está listo don Efraín, entonces vamos a ensayar con don Hernando Rivas. Don Hernando Rivas, buenos días, adelante con su pregunta. ¿De dónde nos llama? Entonces, la pregunta por el chat que formula doña Claudia Cardona. ¿Cuánto puede ser el costo razonable para pagar el servicio de estar en la nube? Esa es una pregunta como la pregunta del millón. La gente ha hecho cálculos que le cuesta aproximadamente lo mismo tener las máquinas metidas debajo de su escritorio que tener el servicio en la nube. El valor es muy similar. Sin embargo, para yo tener las máquinas debajo de mi escritorio me toca sacar toda la plata ya. Mientras que si voy a hacerlo en la nube, puedo ir haciéndolo de a poquito mientras lo voy necesitando. Y podemos utilizar un ejemplo. Si yo quisiera montar un CRM en la compañía, yo debería comprar una aplicación que puede estar, reitero, desde 0 hasta unos 200 o 500 mil dólares, una gran máquina que me aguante toda esa información, procedimientos, etcétera. O irme a Salesforce y decirle, señor, quiero 3 usuarios de CRM, les pago 20 dólares al mes y eso es lo que pago por el servicio de CRM en la nube. Cada servicio tendrá sus costos, cada proveedor tendrá unos valores distintos, pero realmente esto es muy, muy económico empezar a generar unas facilidades que de otra manera son imposibles de hacer.
Muy bien, la siguiente pregunta de don Hernando Rivas. ¿Cuánto cuesta un servicio? Depende del servicio, pero como les comento, el hosting puede costar $4 al mes. El servicio de correo de Google para 50 personas no cuesta nada. Uno puede, para empresas que quieran, que son de más de 50 personas y quieran comprar el servicio de Google, les vale $50 usuario año. O sea que eso termina siendo como más o menos unos $4 al mes por persona. Donde yo tenga 100 personas estaría pagando más o menos $400 al mes por tener disponible toda la plataforma de cómputo, todo Office, Excel, PowerPoint, todo eso que está montado allá, más la posibilidad de colaborar, chat, etcétera. Los costos son muy económicos. Si alguno tiene, como les había puesto en mis correos, alguna necesidad particular que me encuentre sobre la web, yo le puedo ayudar a encontrar posibles proveedores para eso. Muchos de los servicios que se dan son de forma gratuita. Perfectamente. Doctor, si es una empresa de servicios, ¿qué servicios puede tener? No entendí. Si se trata de una empresa de servicios, ¿qué tipo de servicios precisamente puede tener en la nube? Los servicios que pueda ofrecer. Por ejemplo, una universidad puede tener un servidor en la nube donde están todos los cursos y dar un curso virtual. Unipyme está manejando esta conferencia en forma virtual en vivo. Yo soy una empresa de servicios y manejo con mis clientes esquemas de proyectos y seguimiento de proyectos en la nube, en donde les doy una clave de acceso y ellos acceden al servidor donde tengo el seguimiento de proyectos. Entonces, realmente cualquier servicio que se pueda virtualizar está en la nube sin problema. Esto no tiene límites de tipos, ni colores, ni sabores. Muy bien, doctor José Camilo. Entonces, vamos a darle paso a la pregunta de don Leandro García. Don Leandro, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Esa cosa Don Leandro, lo estamos escuchando. ¿De dónde nos llama? Buenos días. Bueno, no está listo don Leandro García. Entonces, la siguiente pregunta, ¿sería posible que nos regalara unos links de aquellas empresas que tengan servicios gratuitos? Pregunta doña Claudia Cardona. En mi portal encontrarán en la parte de enlaces y en la parte de software gratuito bajo recursos muchos de estos sitios. Son demasiados para dárselos todos aquí. Si me manda un correo, con gusto le envío los enlaces directos donde lo puede encontrar. Ahora, la siguiente pregunta la formula don Iván Darío, pero antes quisiera, doctor José Camilo Dacás, que nos recordara su correo para que los empresarios y las empresarias que no han tenido la oportunidad de formular sus preguntas y que sean respondidas a tiempo, puedan consultárselas a través del correo. Ok, el correo mío es jocada, jocada, @deltaasesores.com. Perfectamente. Entonces, don Iván Darío me pide que le recuerde las 3 capas de las aplicaciones en la nube. No solo en la nube, sino en cualquier parte, ¿verdad? Las 3 capas de las aplicaciones son la capa de presentación, que es donde yo veo la información, y la capa de presentación hoy se está volviendo casi que todo se hace a través de un navegador, de un browser. Está la capa de procesamiento, que es donde yo muelo los datos, donde están escritos los programas que manejan las reglas del negocio, y está la capa de administración de los datos, que es donde está la información. Entonces, las 3 capas son presentación, procesamiento y almacenamiento de información, y lo que hace uno es determinar qué partes de esas quiere tener en la nube, o sea, en Internet, y cuáles partes quiero tener debajo de mi escritorio. Perfectamente, doctor José Camilo Dacás, muy amable, muchas gracias por sus excelentes aportes en el día de hoy. Les recuerdo que el doctor José Camilo Dacás, para quienes están preguntando sobre sus datos nuevamente, les recuerdo que el próximo 30, antes les voy a recordar que el próximo 30, miércoles 30 de marzo, estaremos con el taller Incremente sus ventas y optimice la atención al cliente por medio del CRM. Los esperamos en este seminario porque va a ser de gran importancia para
el devenir de sus empresas. Y para quienes están pidiendo que les recordemos la hoja de vida del doctor José Camilo Dacash, les digo que él es ingeniero electrónico del Worcester Polytechnic Institute, cuenta con un magíster en mercadeo, administración en empresas y sistemas de información, es especialista en planeación estratégica de tecnología informática y en su aplicación para logros de ventajas competitivas y valor agregado. Tiene más de 19 años como consultor empresarial en aplicación estratégica de tecnologías informáticas, comercio electrónico, gerencia de proyectos y planes de continuidad. Les recuerdo nuevamente, les insisto que para información de los empresarios, el próximo 30 de marzo realizaremos el tercer taller empresarial para pymes programado para este año 2011. Implemente y actualice su estrategia de CRM en ventas y servicios al cliente exitosamente. Recuerde que nuestra meta en 2011 es capacitar a 25.000 pymes de toda Colombia. Los invitamos a que pase la voz y envíe estas invitaciones a otros empresarios. Señores, a ustedes mil gracias y los esperamos el próximo miércoles con una nueva conferencia y a usted, doctor José Camilo Dacash, mil gracias por su intervención. Buenos días. Bien.